Vamos a conversar inmediatamente con el congresista José Vega. Él es integrante de la bancada de UPP. Congresista Vega, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Central Informaciones. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Bien, congresista, quería consultarle primero por la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto ya se hizo en una primera votación, se espera una segunda legislatura que es el próximo año, pero usted como representante o integrante de la bancada de UPP, de Unión por el Perú, votó en contra. ¿Por qué, congresista? En primer lugar, yo cuestioné este cambio que hizo la comisión encabezada por este señor Omar Chejade, de destacarlo de plano a los presidentes, ministros y otros altos funcionarios. Y que además nosotros planteamos en la anterior votación también levantamiento del antejuicio. Entonces este es un maquillaje que hace el señor Chejade, porque los delitos comunes lo incluye como un nuevo delito, o sea, para ser destituidos o sea, retirar la inmunidad por delitos comunes, pero deja los delitos de función. El señor Chejade tuvo delito de función cuando fue congresista, cuando tuvo esa reunión en la Brújula de Cachiche y fue investigado, fue en la subcomisión y se salvó, pero por delito de función, porque tenía acusación por hecho de haber usado su función, su cargo, para cometer algunos delitos que en ese momento se le imputaba. Por eso que yo estoy en desacuerdo que se pretenda maquillar y pretender decir luchamos contra la corrupción y dejamos de lado a los presidentes coimeros y corruptos sinvergüenzas como la del presidente Bacado Picado. Pero con su voto en contra, congresista, lo que ha hecho es proteger precisamente o mantener la protección a los congresistas. No. Quiero que precisar algo, no es mantener. Yo estoy de acuerdo que se levante no solo la inmunidad, el antejuicio, los delitos de función. Un congresista como Chejade, que por ejemplo va a una reunión donde hay tráfico de influencia por lo cual lo acusaron, que por cierto fue liberado, y otros temas se salvó por un voto. Y hay otros congresistas que pueden tener en la función cometer un delito, y eso no se incluye. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un maquillaje, es una farsa. Y los presidentes corruptos o futuros presidentes coimeros tampoco los incluye, o ministros que manejan recursos públicos. ¿Y por qué la bancada de Unión por el Perú, congresista Vega, tiene 6 votos a favor, 3 en contra, en la que usted está en esta lista de los que votaron en contra? ¿Por qué por qué hay parlamentarios dentro de su bancada que sí votaron a favor de esta propuesta? Estamos en libertad de conciencia, en libertad para votar. Yo como líder de la bancada, como líder de la oposición, no voy a permitir maquillajes en el Parlamento, porque si hay que luchar contra los corruptos, coimeros, contra las personas que roban recursos públicos o contra los funcionarios como congresistas que usan su cargo para delitos de función, es necesario aplicarlos, pero no hacer un maquillaje por delitos comunes simplemente. Eso es una farsa, es una mentira la que está haciendo el señor Chejade. Usted, señor Vega, en la campaña para ser elegido congresista en diciembre del año pasado, tuvo una participación en la plataforma de la República y usted mencionó, y he revisado el archivo, que la inmunidad parlamentaria se necesita regular y si es necesario cambiar. No vamos a ir al Parlamento a avalar. Luchamos contra quienes usan la inmunidad para aprovecharse y ocultarse de la justicia. Mano severa, y si es necesaria la cambiaremos. Usted es lo que dice usted sobre la inmunidad parlamentaria. Yo pido y le pedí al señor Chejade que para poder votar le dije que era un texto sustitutorio que incluye a los presidentes y altos funcionarios. Pero él, como tenía su interés solo por delitos comunes, simplemente no hacer un maquillaje. Y los delitos de función, un parlamentario hoy día delinque, comete cualquier acto, delito de funciones, no le pasa nada, tiene blindaje. Por eso le digo, hay que ser integral. O luchamos realmente seriamente o hacemos maquillajes. Nosotros estábamos de acuerdo a todos, de raya a paje, quitarle la inmunidad y el antejuicio a todos que tienen delitos, que tienen cargos públicos, altos cargos públicos. ¿Pero no cree que esa eliminación es un avance, congresista? Es un avance, pero a medias. Es un avance que el señor Chejade ha maquillado, porque, por supuesto, él olvida que él tuvo delitos de función, que se salvó, es otra cosa. Pero él ha maquillado porque simplemente ha puesto por delitos comunes. No, pues sinceramente es una lucha a medias, no es una lucha frontal, radical, ante lo que respecta a la corrupción en el país. ¿Y esa posición, congresista Vega, usted la va a mantener en la segunda votación en la próxima legislatura? Si el señor Chejade acepta incluir por lo menos
a los presidentes futuros coimeros, porque ya sabemos que acabamos de bajar un presidente coimero, a este señor Vizcarra. Todavía no hay, está en investigación, congresista, todavía no hay... No, pero ya tiene acusaciones, colaboradores, simplemente ya el señor está a un paso en la cárcel. Por lo tanto, si considera incluirlos a los presidentes y por lo menos ministros, reconsiderar mi voto. De otra manera, no permitir maquillaje en el Parlamento. Y también el delito en función. De función, por supuesto que sí. Ajá. Bueno, entonces vamos a esperar esta segunda, digamos, ronda de votación dentro del Pleno, con la condición que usted menciona, incluir presidentes, ministros y también los delitos de función. De función. Ahora, hay otro tema importante, congresista, que es la conformación o esa comisión especial que va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Es saludable que este Congreso de la República tenga esa función, este objetivo de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Nosotros como parlamentarios hemos sido elegidos para cumplir con nuestro mandato constitucional. Una de ellas es la de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional hoy tienen el mandato vencido, son pasibles de expresiones políticas. Hoy día, por ejemplo, el Parlamento aprobó la devolución de una UIT a los ex aportantes a la ONP, y el gobierno vizcarrista de hoy día, actual presidente encargado de Sagasti, ha recurrido al tribunal. Entonces son pasibles de expresiones políticas porque tienen mandato vencido. Por eso que el Parlamento no puede abdicar esta función constitucional y se debe cumplir con lo que la Constitución nos obliga a nosotros. ¿Y por qué no dejarlo esto a manos del próximo Congreso, señor Vega? Sabemos, por ejemplo, que este Congreso ha sacado más de una norma, de una ley que termina siendo o recibiendo una denuncia de inconstitucionalidad, por ejemplo, el tema del peaje, por ejemplo, el tema del CAS, y también se agrega esto de la ONP. ¿Por qué seguir con este objetivo de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿No cree que debería ser mejor que el próximo Congreso sea quien elija a los nuevos miembros? Usted me da la respuesta precisa, justamente para que no sean pasibles estos miembros del tribunal con mandato vencido de expresiones políticas. Pero ya ha pasado puedan antes. torcer la voluntad de esos jueces y no tengan autonomía e independencia porque están con un mandato deslegitimado, porque ya han vencido su mandato. Por eso el Parlamento no puede aplicar esta función constitucional y debemos cumplirla. Aquellos parlamentarios, aquellas bancadas que están abdicando su función, darán cuenta al pueblo y al país, porque esto es una manera también de avalar algunas acciones que realmente lindan con acto de irresponsabilidad y de otra manera no cumplir el mandato de la Constitución. Ayer se conoció finalmente, congresista Vega, esta demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo ante esta norma que se aprobó en el Congreso por insistencia del retiro de los aportes de la ONP. ¿Cuál es su opinión? Bueno, realmente para nosotros el gobierno, señor Sagasti fue pues en el Parlamento un fiel defensor, votó en contra inclusive de la vacancia del presidente procesado por coimero, por haber afectado a su pueblo en hospitales y otras obras públicas donde se había coimas. Por lo tanto, el presidente actual, sinceramente nos parece muy extraño cuando se trata de, en este caso, de aporte de los trabajadores de la ONP que piden la devolución de su dinero, de su aporte. Él dice que no es posible porque no hay recursos y está objetando la inconstitucionalidad de esta aprobación. Nosotros realmente vamos a emplazar al presidente, primero, que cumpla con la ley, no acuda a la tintería de ir al tribunal para pretender evadir lo que por ley le corresponde hacer y aplicar, porque nosotros no estamos creando impuestos, nosotros no estamos generando que el Parlamento pueda aplicar su impuesto y vaya a generar que, como ellos dicen, que nosotros tenemos iniciativa de gasto. No estamos pidiendo iniciativa de gasto. Pero ¿dónde va a salir el dinero para pagarle a los aportantes de la ONP? Porque el argumento del Ejecutivo es que sí, eso precisamente lo que usted señala, el Congreso no tiene iniciativa de gasto y implicaría este retiro un forado de 16.000 millones de soles. La pregunta es ¿de dónde van a sacar el dinero? A eso me refiero. Ya, yo lo que le digo es, estos son aportes de los ex trabajadores y trabajadores que han hecho su aporte, es como un ahorro, es un aporte, y parecido a las AFP que va a un voto común, pero no están pidiendo lo que no dieron. Si algunos gobiernos corruptos, Fujimorista, PRI, otros gobiernos han hecho mal uso de estos recursos, y no responsabilidad del Estado. El que ingresa como presidente asume la responsabilidad de
resarcir lo que el afectado son los que han aportado. Y nosotros no podemos hacer que se haga de ellos tabla rasa y se olvide sus derechos, porque ellos fueron y son aportantes. Por eso para nosotros, inclusive el Tribunal Constitucional pero dio el a modelo favor y es distinto, amparó ¿no? El modelo de la Conavi, AFP es que distinto a fue la de la AFP. constitucional porque era un ahorro, los conavistas y dio a favor. O sea, tenemos un antecedente, una jurisprudencia. Y yo creo que esta oportunidad, a pesar del mandato vencido que dio estos jueces, ojalá el presidente Sagasti no haga la presión política para que estos voten a favor de lo que él pide. Ahora, sabemos que ya el TC ha admitido a trámite esta demanda, señor Vega, y falta pues que el Congreso responda, ¿no?, a esta solicitud que realiza el TC. Normalmente ustedes tienen, o el Congreso me refiero, tienen 30 días, y entiendo yo que van a usar, digamos, la menor cantidad de días que tienen ustedes para poder responder y que este proceso sea lo más rápido posible, ¿no es así? Bueno, el manejo de la mesa, hay una mesa directiva encargada que está viendo el tema. Pero ¿cuál es su opinión? ¿Debería responder de manera pronta el Congreso? Mi opinión es que la respuesta para mí podría darse inmediato y por estos temas se haga justicia con los trabajadores de la ONP y sus aportantes, porque de otra manera el gobierno lo está generando es una injusticia social contra los aportantes. Y por supuesto nosotros no tenemos mucha esperanza en el gobierno encargado Sagasti, que representa un poder. Sabemos que muchos medios lo avalaron, muchos medios que inclusive algunos estuvieron vinculados a Odebrecht. Por lo tanto, no confiamos en este gobierno de transición, que además es vizcarrista, ¿no?, para nosotros. No confían en ese gobierno, entonces... no confiamos en este gobierno que favorezca a los trabajadores o a la mayoría de nuestro país. Este es un gobierno que va a favorecer a los grupos de élite empresarial, a los banqueros, a otros, no a los trabajadores. ¿Y el señor Sagasti tiene la capacidad moral para dirigir el país? Bueno, yo no quiero en estos momentos cuestionar si tiene o no tiene capacidad moral. Sabremos con los resultados de su gestión si está a la talla de un estadista, de ser un mandatario que en estos momentos debe cumplir esta transición. Pero sí es grave y denunciamos que estén copando el Ministerio Interior con sus copartidarios, con las personas que pertenecen a su partido, e inclusive quieren poner un integrante de su partido, la DINE, para hacer arreglajes a los políticos en plena campaña. Y por lo demás, el señor Sagasti renunció a la vicepresidencia de la plancha del señor ¿cómo se llama?, Julio Guzmán, que es candidato, que también está procesado por homogáster de la política. Este señor, el partido no ha admitido su renuncia irrevocable. ¿Por qué no le van a admitir? Él es ciudadano con derecho a decir renuncia irrevocablemente, no lo puede imponer mantenerse en la plancha. Es una forma de criollada, una viveza de mantenerlo. Nosotros vamos a tachar porque esa plancha prácticamente estaría dejado de lado, no debía participar, porque lo justo sería igual que para el Paniagua. Ahí me detengo con esta lista. ¿UPP va a presentar una tacha contra la plancha presidencial del Partido Morado? ¿Cómo? ¿UPP va a presentar una tacha contra la plancha presidencial del Partido Morado? Porque el vicepresidente que hoy se encargaba de la presidencia ha renunciado irrevocablemente. Y el Partido Morado no lo puede mantener con criollada vivezas a decir, no, vamos a mantenerlo hasta que nos sirva para escribirlos. Eso es una criollada, es una viveza. Esa es a veces por los grupos de poder de la derecha, Lútaro Chorá, que representa este señor Guzmán, está actuando de esa manera. Y no vamos a permitir que eso ocurra en el país. Sería una muestra de transparencia para usted. Y puede ser favorecido como partido gobierno para pretender inclusive torcer la voluntad. Ojalá no tuerza la voluntad del Jurado Nacional de Elecciones. Confío en el Jurado Nacional de Elecciones. En esa línea también iba, y es por eso que me llama la atención, en esa línea también iba Acción Popular. Ellos decían que estaba en riesgo y era peligroso que el señor Sagasti, mientras ocupe el máximo cargo como presidente por encargo del Congreso, el Partido Morado, del que él forma parte en la plancha presidencial, siga formando parte de la carrera electoral. Entonces, también para usted es un riesgo que el señor Sagasti siga formando parte todavía. Por supuesto, es un riesgo y además es irregular, indebido, inmoral que lo mantengan en la presidencia habiendo renunciado irrevocablemente. El señor Sagasti, que encargado, debe decir que su partido no puede mantenerlo y de esa manera esa plancha no va. No, pero sin embargo quieren aplicar la viveza de la actividad, así como este señor Guzmán dejó a su novia quemándose en un hotel, quiere hacer lo mismo, lo quiere abandonar a Sagasti una vez que él se escriba. Eso es irregular, indebido y inmoral. Nosotros vamos a tachar y cuestionar ante el Jurado Nacional de Elecciones.
¿Cuál es su balance sobre estos días, semanas que tiene el señor Sagasti en la presidencia? Porque ha tomado decisiones que ha generado incluso reacciones dentro del Parlamento, señor Vega, como el retiro de generales y altos mandos de la Policía Nacional del Perú. ¿Fue una decisión acertada lo que hizo el señor Sagasti frente al Mininter? ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Fue un accionar desatinada. Y una muestra de ello que el ministro anterior, el ministro Aliaga, renunció en protesta reclamando del abuso, del atropello a las fuerzas policiales. Inclusive lo calificaron de criminales, asesinos, y luego hicieron tabla rasa de sus derechos. Pedimos a este ministro, que hoy día está en el ministro Interior, que antes fue oficial mayor, hoy día es integrante, ex candidato en la lista del partido Moradito, que por supuesto o dé paso al costado, otra manera que restituya los derechos, porque no vamos a permitir que se politice el Ministerio Interior a favor de un partido que hoy día tiene el control del gobierno. Es decir, José Eliche debería dar un paso al costado en la cartera del Interior. Por supuesto, porque él en este momento no es un hombre que está representando a la bancada, al partido de Morado que gobierna, y no puede tener control del Ministerio Interior para el manejo de ellos, hacer vigilancia, relaja a los políticos y a los candidatos próximos a la presidencia de la República y al Congreso de la República. Sabemos que está citada, por ejemplo, Violeta Bermúdez, señor Vega. La intención es que explique en qué términos salió el señor Kluber Aliaga y cómo está la situación dentro del Mininter. ¿Qué pasa si es que las declaraciones o los descargos de la señora Violeta Bermúdez no satisfacen, digamos, las expectativas que tienen ustedes como congresistas? ¿Van a ir por una moción de censura? Bueno, primero hay que interpelarla porque es el primer canal. Esta invitación simplemente es un gesto. Pero si la señora no hay satisfacciones, no responde, no toma una acción política de restituir los derechos de las fuerzas policiales, la institucionalidad que se ha debilitado, se ha afectado la institucionalidad, la moral de las fuerzas policiales, en plenos momentos en los que estamos enfrentando problemas inclusive de la delincuencia, la inseguridad. Por supuesto que nosotros, si no satisface, plantearemos la interpelación a la Premier. Le agradezco, congresista Vega, que nos haya acompañado esta mañana. José Vega, congresista de UPP, opinando sobre varios temas. La eliminación en primera votación de la inmunidad parlamentaria. Ya extendió su pedido que se incluya al presidente y a los ministros y además que también sea delitos en función y su posición en contra, por supuesto, de este gobierno y la solicitud, ¿no? Pues para que el Partido Morado retire su plancha presidencial, su candidatura y su participación en las próximas elecciones.